Bueno, bienvenidos hermanos, una vez más, un placer, un gusto estar con ustedes. Vamos a volver de nuevo al Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Nos toca hoy? Perdón, 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a empezar desde el 8, dice. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuraréis matarme? Respondió la multitud y le dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti a empaparnos de la palabra, que tu espíritu de sabiduría, Señor, esté con nosotros, en nuestros corazones, abre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para que el mensaje cale hondo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como vimos en el capítulo anterior, Jesús le había dicho a sus hermanos que no había, en los versículos primeros aquí, Jesús le había dicho a sus hermanos que él no iba a ir a la fiesta, porque su tiempo aún no se había cumplido. Y luego vemos después que él sí iba a la fiesta, como que, claro, el contexto, por supuesto, es que los hermanos querían que él fuera a la fiesta de forma pública, a revelarse ahí como el Mesías delante de todos los hombres.
Y él les dijo, el momento para eso aún no ha llegado. No, sino que cuando llegue el momento me revelaré a los hombres. Y él subió a la fiesta. Pero no como el Mesías, sino como un maestro más. Pero es importante que prestemos atención a las obras que realiza el Señor. Y no hablo solo leyendo, hablo por los judíos, sino también para nosotros. Porque aunque el Señor no se reveló como abiertamente como el Mesías, lo que nos quiere dejar claro estos pasajes es que no necesitaba hacerlo. La prueba estaba ahí para el que supiera ver, para el que supiera entender. Y nos dice el Señor que Él no subió a la fiesta abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Bien, sabemos entonces aquí algunas cosas. Uno, Jesús ya tenía suficiente fama, que había una fiesta en Galilea. La gente sabía que Jesús estaba en Galilea y estaban esperando que obviamente se va a aparecer. Ya estaban todos en la fiesta mirando alrededor a ver cuándo va a aparecer ese del que todos hablan. También sabíamos que era una figura muy controversial. Había muchos rumores acerca de Jesús, pero no todos buenos. Algunos decían que es bueno, pero otros decían no, que es un engañador, que está un farsante, alguien que engaña al pueblo. Obviamente todos estaban esperando a verlo aparecer para juzgar por sí mismos, para decidir, pero sabían también que los líderes judíos no estaban nada contentos con este maestro. Bueno, lo encuentran entonces, versículo 14 dice, mas a mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Acá tenemos que entender que entre los judíos estaban dos castas muy importantes, los sacerdotes y los maestros de la ley. Ambos muy doctos en el estudio de la palabra. Su tarea era básicamente saberse la ley de memoria. Los sacerdotes oficiaban, los maestros simplemente su deber era enseñar la ley al pueblo y juzgar y enseñar a juzgar según la ley de Dios, a seguir los mandamientos. Y había que estudiar mucho para hacer esto, para entrar en cualquiera de esos casos. Además, para ser sacerdote tenías que ser levita, obviamente. Y acá tenían un hombre del que todos se maravillaban porque sabían que era un Galileo. No era como dicen, un Galileo de Nazaret, que no era la región más ilustre o que estuviera conocido por sus grandes maestros, que era la gran cosa. No había ahí ninguna escuela de la ley prestigiosa de la cual pudiera uno esperar que saliera un maestro que hablase con tal sabiduría.
Entonces se maravillaban, dice, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Recordemos también que estamos hablando de una época en que la gran mayoría de la población era analfabeta. Y aquí está este que era hijo de un carpintero. No podés esperar que los padres tuvieran mucho dinero para invertir en una gran educación para su hijo. Aquí estaba un hombre de orígenes humildes, en una época donde tener orígenes humildes significaba que no eras educado, y sin embargo hablaba con gran erudición y dominio de las escrituras. Era alguien que vos lo oías hablar y te dabas cuenta que no simplemente estaba fallando, no, alguien que sabía de lo que estaba hablando. Entonces se maravillaban y no podían entender cómo es que alguien tan ignorante, o alguien que debería ser ignorante, entendiera tanto. Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aquí Jesús da la clave para interpretar a los maestros. Una clave antiquísima que el Señor mismo había dado para identificar a los profetas. ¿Qué carácter tiene el maestro? No basta con saber mucho, hay que tener carácter, hay que tener integridad y hay, por sobre todas las cosas, que buscar hacer la voluntad de Dios. Pero acá hay algo muy interesante. Jesús no solo está clamando que hace la voluntad de Dios. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús está clamando que los que buscan hacer la voluntad de Dios se reconocen entre ellos. Jesús está clamando como un hombre que no sabe letras, que no se le han enseñado las letras, las conoce también. Porque la palabra de Dios no es algo de carácter intelectual, es algo de carácter moral. El que quiera hacer la voluntad de Dios entenderá. Y si nos falta en nuestra vida, hermanos, entendimiento, tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos queriendo y deseando hacer la voluntad de Dios? ¿O estamos poniendo excusas? Porque tenemos miedo de que si entendemos, tal vez entendamos algo que no nos gustaría oír. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Amén. Muy importante, la palabra de Dios no puede interpretarse sin la fe. Está bien cuestionarse las cosas, está bien tener dudas, está bien hacerse preguntas. ¿Existe Dios? ¿Dios es bueno? ¿Dios me ama? Sí, todos nos las hemos hecho. Pero el que busca esperar a que esas preguntas estén contestadas para hacer la voluntad de Dios está perdiendo el mensaje. Tienes que vivir la palabra de Dios y ahí vas a empezar a rever en tu vida las bendiciones. ¿Cómo esperas recibir la prueba si no haces el experimento? Entonces, primero tenemos que
tenemos que entender que el entendimiento está condicionado a la obediencia, y no solo a la obediencia, al deseo de obedecer a Dios. Y lo podemos comparar también a muchas cosas mundanas que vivimos. Hay tantas cosas en las que ahora, tal vez la misma profesión en que ahora mismo trabajamos, ¿cuánta idea tenías de lo que ello implicaba antes de que empezaste a trabajar? O quizás un proyecto que te hiciste en tu vida, en algún momento de tu vida. ¿Cómo cambió tu percepción de lo que ello implicaba cuando solo era un proyecto que cuando te pusiste a hacerlo de verdad? No podemos esperar tener entendimiento desde un punto de vista solo intelectual en tantas cosas. ¿Por qué esperamos que la fe sea diferente? Si queremos conocer a Dios, tenemos que vivir la fe. Entonces, le dice Jesús: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Entonces, aquí Jesús dice, aquí Jesús cita a Moisés, la ley, y dice que no, ellos no tienen entendimiento de la ley de Moisés. Precisamente por eso que está implicando de que no hay obediencia, que no hay deseo de vivir la voluntad del Señor. Están conformes con la apariencia de piedad, pero nadie se está comprometiendo. Pero aquellos que estén comprometidos no estarían acá preguntando, diciendo, ¿será bueno? ¿Será engañador del pueblo? No, ya sabrían quién soy. En cambio, procuran matarlo. Y la multitud dijo, no. ¿Vos estás loco? ¿Quién acá busca matarte? Lo cual es curioso y hasta un poco hipócrita, porque el versículo 13 dice: ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces ya sabían que esta era una persona de la cual no querías que las autoridades te encontraran hablando. Y acá dice, y le dicen, respondió la multitud y le dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? El versículo 25 dice: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? O sea, sí que sabían que buscaban matarle. Tal vez estaban atajándose ellos, como el niño chico que cuando está en clase la profesora dice, que les tengo dicho que para hacer una pregunta levanten la mano. Yo levanté, dice uno ahí atajándose, y bueno, no te estaba hablando vos. Así está la cosa. Pero como dice el dicho, el que se ataja pierde un punto. ¿Por qué sentís la necesidad de atajarte? ¿Será porque esta vez no hiciste nada, pero sabés que sos el que hace eso? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Esto es decir, Moisés dio la circuncisión, la puso en la ley, pero la circuncisión no se la dio Dios a Moisés, se la dio a Abraham. Moisés simplemente modificó en ley lo que por años había sido la tradición. Y dice: y en el día de reposo circuncidáis al hombre.
porque está escrito que en el día de reposo no se puede hacer ninguna actividad. Sin embargo, la circuncisión es sagrada, es un sello del pacto entre Dios y Abraham. Y para que no sea quebrantada la ley, porque el mandamiento exige que la circuncisión sea realizada al tercer día de nacido el bebé, y bueno, y si caía sábado, lo tenían que hacer sábado para que la ley se cumpliera. Entonces acá está diciéndonos, bueno, hacer la voluntad de Dios es la cosa más importante, y el sábado no es que tenga que ser algo tan así que no podés hacer absolutamente nada, porque sabemos que el propio Dios puso excepciones. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Bueno, aquí vemos la idea de que Jesús está clamando que el entendimiento viene de vivir la palabra. Y los que obedecieran a Dios, los que vivieran la voluntad de Dios, serían capaces de entender quién es Él. ¿Por qué se busca a Jesús para matarlo? ¿Qué crimen cometió? Bueno, Él sanó a un hombre en día de reposo. Ese era el crimen. El paralítico del pozo de Betseba. Y Él les dice, juzguen ustedes, y no según las apariencias, no según literalismo. Dice, el sábado dice que no se puede trabajar, yo sané a un hombre en sábado, sanar es trabajo, me tienen que matar. No, juzguen con juicio justo. De nuevo, ¿cómo se adquiere la experiencia y el entendimiento? Tenés que practicarlo, tenés que vivirlo. Si vivís la ley, si vivís las palabras, los mandamientos de Dios, no solo vas a entender, no solo vas a obedecerlo, vas a entender por qué Dios da esos mandamientos, porque ahí está el problema, la diferencia entre la honradez y el legalismo. El legalismo busca obedecer lo que la ley dice. La gente honrada sabe que la ley se escribió por un motivo y busca obedecer el motivo por el que la ley fue escrita. Y entonces sabrían que un Dios de amor, un Dios bondadoso, un Dios compasivo, no se enfurecería porque alguien sanara a una persona en el día sábado, porque sus pecados le fueran perdonados en el día sábado. Jesús está clamando que aquí sus acciones no están quebrantando la ley, y cualquiera que realmente se interesara en vivir la ley como Dios para agradar a Dios, le sería obvio que Jesús es una persona de carácter moral e íntegro. Y esa es la señal para reconocer a los profetas, a los que vienen de Dios. Dios decía que no juzgaran a los profetas solo por sus palabras o por sus profecías, sino por si tenían vidas de carácter íntegro, conforme a la palabra de Dios. Por esto decía Jesús, ¿por qué procuráis, en el versículo 19, ¿por qué procuráis matarme? Porque ellos mismos lo miraban con sospecha, porque sabían que había cometido ese pecado de curar en sábado. Bueno, si estás diciendo que cometí pecado y trabajar en sábado se castigaba con la muerte, procuráis matarme, aunque no quierais ser vosotros los verdugos.
Aunque quieran lavaros las manos, ustedes dicen que yo merezco morir. Pero si conocieran de verdad la voluntad de Dios, no me estarían juzgando de esta manera, no me estarían condenando a muerte en vuestros corazones. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Pero tenemos que tener siempre esto presente. Toda la Biblia y toda la palabra de Dios ha primado la obediencia y el carácter moral de los profetas, de los jueces, de los patriarcas. Siempre ha sido para saber quién habla por Dios, mira la vida que tiene. Y aquellos que mejor lo conocieron eran los que más buscaban andar en sus caminos. Montones de veces Dios dio a los profetas órdenes que no tenían ningún sentido. Mandó a Gedeón a marchar con un ejército contra los enemigos de Israel y por el camino le mandó que se fuera deshaciendo de hombres porque tenía demasiados. Quédate solo con los... Y le decía, y le mandó que probara a los hombres. ¿Para qué? Para que llegara al campamento solo con 300 hombres, los más diligentes, los que estaban más prestos a servir al Señor. ¿Quién hace eso? ¿Quién va a una guerra y busca activamente reclutar menos gente? No tiene ningún sentido. Y Dios no nos reveló lo que tenía planeado a Gedeón hasta el día antes de la batalla. Dios le dijo a Josué que tocara 7 veces la trompeta por 7 días. No le dijo que iba a derribar el muro, le dijo que tenía que tocar la trompeta. Muchas veces el entendimiento viene por obedecer con diligencia, por buscar obedecer y vivir en los caminos que Dios nos ha trazado. No podemos esperar entender si no estamos obedeciendo. Amén. Y si luego uno se pregunta por qué le falta fe, bueno, la fe empieza con un paso a ciegas. Vamos a orar. Padre Celestial, sabemos que al que busca seguirte y hacer tu voluntad, tú no lo dejarás sin rumbo. Te pido tu socorro, Señor, porque muchas veces en nuestra vida nos sentimos perdidos, nos sentimos desorientados, nos sentimos que no sabemos qué hacer. Y eso nos estanca. Pero lo he vivido en mi propia carne, Señor, que cuando aún no sé, pero me dispongo a obedecerte de todo corazón, de algún modo tú terminas revelándome tu voluntad y lo que antes era oscuro termina teniendo sentido. Aún así el diablo anda merodeando, buscando poner dudas en nuestro corazón. Guárdanos, Señor, y sosténnos en la batalla. Que podamos servirte, Señor, y que busquemos, y ruego que yo y todos mis hermanos busquemos agradarte, busquemos servir tu voluntad de todo corazón. Para que nuestra fe sea aumentada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.